Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, pues buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica y buenas tardes a todos los que nos escucháis desde Europa, España. Bienvenidos a este nuevo webinar de la red de portales it-latino.net. Yo soy Daniel Alguacil, os hablo desde las oficinas centrales de IT-Latino aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona. Y estaré presentando y moderando el webinar de hoy. Os doy un par de apuntes técnicos para poder seguir el webinar lo mejor posible, aunque bueno, la verdad es que lo de llamarlo técnico es demasiado. Un par de apuntes logísticos, diría yo, ¿vale? Las cámaras, la cámara del ponente, porque yo ahora desapareceré hasta la mesa redonda, la podéis minimizar o maximizar a vuestro antojo, es decir, hay una separación entre la cámara y la presentación, que unos la tenéis las cámaras arriba y otros las tenéis en un lado. Simplemente desplazáis como si fuera una persianita y si os interesa más lo que está explicando en la presentación, pues os ponéis al mínimo o hasta hacer desaparecer la cámara y luego cuando queráis otra vez ver al presentador, pues la volvéis a aparecer. Hay un botón arriba a la izquierda del GoToWebinar, que es un zoom, por el cual podéis maximizar o minimizar la pantalla, de tal forma que si el ponente va a presentar software y presenta una alta resolución, unas letras en alta resolución que no veis bien, podéis ponerla a máxima resolución. El ponente hará su presentación unos 45 minutos, una hora, y luego pasaremos a un turno de preguntas. Desde ya podéis participar escribiendo o también al finalizar la presentación del ponente me levantáis la mano, no así porque yo no os veo, ¿vale? Sino dándole al botón que pone levantar mano en el panel de control de GoToWebinar y yo os abriré el micrófono para que podáis participar por micrófono, que es la mejor forma de participar, así os escuchamos. Sobre todo nos gusta escuchar siempre a la gente que estáis en Latinoamérica porque, bueno, pues es una forma como muy directa de participar. Así que animaros al finalizar el presentador su explicación. Bueno, y hoy, como ya sabéis, vamos a hablar de un tema al que prestamos mucha atención desde hace, bueno, es uno de los temas, por así decirlo, estratégicos para nosotros, para IT-Latino, todo lo que tiene que ver con el sector farmacéutico, con la investigación farmacéutica, también, bueno, pues fruto de esa voluntad de ayudar o de ayudar o de participar en sectores que socialmente son estratégicos, por así decirlo, muy importantes, ¿no? Como es todo lo que tiene que ver con la investigación farmacéutica y médica. Hay muchísima información ahora mismo. Hemos hecho algún webinar ya dedicado al sector farmacéutico, pero sobre todo ahora mismo todo el sector farmacéutico, todo el sector tecnológico, por así decirlo, que es donde nosotros somos expertos, tiene un foco muy grande en el sector farmacéutico a raíz de todas las inmensas posibilidades que da el Big Data, ¿no? Todo lo que tiene que ver los sistemas analíticos de grandes cantidades de datos. Todo empezó, pues, bueno, los americanos ya sabéis que son los que se inventan todas estas cosas, empezaron aplicando los grandes sistemas tecnológicos que ahora mismo para análisis sin grandes requerimientos de hardware, pues con Hadoop y con las grandes bases de datos de Big Data aplicadas a, pues, al análisis, bueno, pues a la secuenciación del genoma humano en un principio y luego pues a todo lo que es la investigación farmacéutica. Y a partir de ahí hemos puesto nosotros también mucho el foco en todo lo que tiene que ver con tecnologías que ayudan a mejorar y a mejorar procesos de investigación en todo lo que es el sector farmacéutico. Y por eso estamos aquí y os informo de que vamos a estaros atentos en tecnowebinars.com porque tenemos planificados unos cuantos webinars más relacionados con el sector farmacéutico y el de laboratorios. Bueno, pues hoy tenemos a Soltic, tenemos con nosotros, como veis, a Óscar Ventura, que es responsable del producto en Soltic, y él nos va a explicar un poco el módulo de gestión de laboratorio que fabrican ellos, ligado al RP de Soltic. Bueno, vamos a ver, Óscar, ¿cómo te escuchamos? A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días a
Ay, buenas tardes a todos. Exacto. Recuérdame, Óscar, ¿dónde estabas situado? Creo que estás en Zaragoza, ¿puede ser? Sí, bueno, estamos al lado de Zaragoza, estamos en un polígono industrial, un parque tecnológico en Huesca, a 70 kilómetros de Zaragoza. Fantástico. En Aragón, que es una de las comunidades autónomas de España, que está a la izquierda del mapa de Cataluña y a la derecha de Madrid, más o menos en el medio, para los que no lo conozcan. Eso es. Muy bien, Óscar. Oye, pues te estamos escuchando, te estamos viendo la webcam, la presentación, así que todo tuyo. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por acudir a este webinar. Mi nombre es Óscar Ventura, soy consultor de la empresa Soltic y en este webinar, como os pongo aquí en esta primera presentación, en esta primera página, queremos presentarnos a nosotros, presentar nuestro producto y presentar en concreto el módulo de LIMS RP Soltic, que es un desarrollo que hemos venido durante estos últimos años desarrollando e implantando en clientes y que queremos promocionar y que queremos dar a conocer. Y posteriormente pasaremos a una demostración en real con algún ejemplo, veremos de cómo podemos manejar nuestra aplicación y posteriormente, como os ha comentado Daniel, pasaremos a la parte de preguntas y respuestas y todo lo que os queráis resolver. Bien, vamos a empezar con la primera parte de la presentación, que es la parte, digamos, donde nos vamos a presentar como empresa. Soltic Soluciones Informáticas de Gestión es el nombre completo. Somos una empresa de informática, una empresa de desarrollo informático fundada en el 2006, con ya recogiendo experiencias ya desde hace más de 15 años en los desarrollos, en las implantaciones de soluciones de gestión. Tenemos implantaciones tanto a nivel España como a nivel de Latinoamérica. Estamos, como os he comentado, sobre todo especializados en desarrollo de sistemas de gestión de lo que denominamos RP. Os explicaré lo que es un RP muy brevemente. Centrado sobre todo en lo que es herramientas que ayuden a gestionar el negocio en una empresa. Somos profesionales que, como os comentaba, tenemos amplia experiencia en la consultoría, en la gestión de proyectos y en el desarrollo de aplicaciones informáticas y que pues ahora os venimos a presentar uno de nuestros productos. Vamos a empezar, como os comentaba, a diseñar, a comentar un poco qué es un RP, más que nada porque me imagino que habrá personas que a lo mejor habrán oído hablar de ese término, pero bueno, me gustaría más o menos centrar un poco cuál es el sentido en el cual nosotros trabajamos un RP. Básicamente es una herramienta que ayuda a la gestión de las empresas. Esa es la principal misión de un RP y la principal función de un RP. Es un programa informático que ayude a gestionar no solo lo que son documentos administrativos, sino también comerciales, logísticos, ¿de acuerdo? Fundamental un RP es que debe ser flexible, adaptable y flexible a todas las necesidades, a cualquier necesidad de una empresa y sea cual sea el momento de esa empresa. ¿De acuerdo? Lo más interesante es que sea capaz de integrar los procesos y los datos, de forma que con la introducción de un solo dato, una sola vez introducimos un dato, podemos acceder a él desde cualquiera de los departamentos de las áreas de la empresa, desde el punto de vista de inventario, desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista CRM. Es decir, un RP va a ser capaz de acceder, de facilitar o de integrar información, procesos y datos, sea cual sea el departamento o desde el punto de vista que tengamos, de forma que podamos compartir la información de una forma eficaz, rápida y sin cometer errores. Bien, beneficios, pues lógicamente. Primero, y lo que sí que me interesaría recalcar es el aumento de la productividad. Evidentemente, si la información de por ejemplo, de un cliente nuevo que podamos captar, lo introducimos una sola vez y esa información ya es válida para todo el resto de los procesos
de la empresa, desde que lo creamos hasta que gestionamos sus peticiones, facturamos, realizamos el cobro, realizamos acciones comerciales o realizamos estadísticas de ventas, por ejemplo. Vamos a incrementar la productividad, nuestro ahorro de tiempos y nuestro ahorro, sobre todo, de errores, lo que venimos a decir aquí. Reducimos, controlamos, eliminamos, detectamos y podemos incluso predecir la introducción de datos erróneos. ¿De acuerdo? Estas estadísticas que una consultora nos facilitó hace un tiempo. Por supuesto, un ERP sobre todo es una gran herramienta para prevenir, para prever y gestionar todos los costes, tanto de tiempo, de inversión, de personal, etcétera, a lo largo de todos los procesos de una empresa. Y nos permite además utilizar una herramienta y una palabra que vamos a repetir con bastante frecuencia de aquí en adelante, que es la trazabilidad. Es decir, somos capaces de seguir el hilo de un proceso desde que nace hasta que se desarrolla y finalmente termina, probablemente en asientos contables o probablemente en gestiones de cobros o gestiones de cartera de negocio. ¿De acuerdo? Vamos a seguir también la relación de toda la información que hemos generado desde cualquiera de los departamentos, desde cualquiera de las áreas, y vamos a ser capaces de acceder a todos los documentos que hemos ido gestionando y generando. ¿De acuerdo? Y esto, por supuesto, nos va a dar una visibilidad completa en tiempo real de la marcha en general de la empresa o de una unidad, de un departamento, de un proceso desde cualquiera de los puntos de vista. ¿Vale? Vamos a hablar en concreto de nuestro ERP, de nuestro producto ERP Soltic. Bueno, sobre todo vamos a recoger toda la definición que hemos hecho antes y además vamos a agregarle una serie de cuestiones que son muy interesantes. En primer lugar, es una herramienta de gestión orientada a pymes y orientadas a empresas y departamentos con múltiples dimensiones, múltiples tamaños. Pueden ser tamaños reducidos o pueden ser tamaños más grandes. Sobre todo orientados a particularizar y personalizar la dimensión de nuestro software a la dimensión de la empresa o del departamento que lo estemos informatizando. Por supuesto, reduce los tiempos y los costes de todos los procesos administrativos y de organización. Y además, lo que hacemos es aprovecharlos, utilizar al máximo las nuevas tecnologías, la evolución que estamos disfrutando de las tecnologías actuales con herramientas como movilidad, como Internet, como todas las herramientas ofimáticas que diariamente nos encontramos. También como característica fundamental, decir que está formado por módulos. Módulos significa que podemos ir segmentando las utilidades, las funcionalidades de este programa y utilizar las que nos interesan. En un momento dado podemos definir inicialmente una serie de módulos, una serie de funcionalidades que podemos luego ir desarrollando, ir evolucionando, hacer que el programa cada vez vaya teniendo más utilidades, más prestaciones en función y en base a las necesidades que podamos encontrarnos y que podamos con el paso del tiempo ir encontrando. También como una característica muy importante decir que es un desarrollo propio. Soltic es el propietario del desarrollo, por lo tanto no tenemos ninguna limitación a la hora de adaptarnos a cualquier necesidad de cada empresa. Podemos comenzar con un planteamiento estándar y completarlo con desarrollos específicos, concretos, pues por necesidades tanto del uso del programa, del sector al que nos estemos dedicando, o a las particularidades concretas de una empresa, de un departamento, pues por diferentes circunstancias. Luego también, como un tema muy importante, es que nosotros a nuestro producto siempre lo acompañamos con un proyecto de implantación. Este proyecto de implantación significa que somos capaces de prestar una atención personalizada y específica a cada instalación, de forma que, por un lado, seremos capaces de flexibilizar aún más
la implantación, el aspecto que va a tener finalmente el software una vez implementado en la empresa, y además vamos a ser capaces también de atender a las necesidades y a las dificultades concretas que va a tener cada una de las empresas. Bueno, como os comentaba, el ERP funciona por módulos. ¿De acuerdo? Estos módulos al final lo que hacen es formar un mapa en el cual nosotros podemos ir activando inicialmente y progresivamente, conforme nos interesen, los diferentes módulos, las diferentes partes de la gestión según nos esté interesando en ese momento. ¿De acuerdo? En este caso, lo que vamos a hacer es hablar fundamentalmente de nuestro módulo de gestión del laboratorio. Es importante no perder esta referencia porque aunque ahora, a partir de ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el LIMS, de lo que es la gestión del laboratorio, es importante tener en cuenta que vamos a trabajar con una base de gestión mucho mayor, más amplia, más capaz de integrarse con otros procesos, bien sea propios del ERP, del propio solución de gestión, como también con otros procesos que estén ya implementados en las empresas. Bien, vamos a continuar con lo que es la parte de lo que denominamos el LIMS. Vamos a hacer una primera definición. En realidad un LIMS, igual que hemos visto antes la definición de un ERP, un LIMS es un sistema de gestión de toda la información de un laboratorio, de todos los procesos que nos podemos encontrar. Podemos aplicar la misma definición que hemos visto antes para un ERP, pero en este caso lo vamos a aplicar específicamente a un laboratorio. ¿De acuerdo? Sobre todo lo que nos va a permitir un LIMS es diseñar y planificar, identificar y gestionar las muestras conforme la vamos recepcionando, conforme la vamos generando, recoger adecuadamente los resultados, elaborar los correspondientes informes que luego vamos a emitir para su entrega al correspondiente cliente o al correspondiente responsable, y implícitamente lo que hace un LIMS siempre es tener un control, una capacidad de validación que nos da un plus de seguridad y de integridad en la información, en los datos que estamos almacenando, de forma que sean siempre accesibles y siempre sean de una forma segura, comprobables que la información es la adecuada. Por supuesto, como hemos comentado antes, con una trazabilidad completa. Un LIMS debe asegurarnos de que vamos a ser capaces de establecer toda la información que hemos ido generando de una muestra concreta, cómo ha ido el proceso de su estudio, de sus analíticas y de sus resultados. Porque finalmente, sobre todo nos va a interesar, entre otras cosas, para cumplir también las normativas a las cuales podamos estar vinculados o necesitados de acreditación. Bien, vamos a hablar ya en concreto de nuestro software, de nuestro LIMS ERP Soltic. Lo mismo que antes, a lo que antes hemos definido, vamos a añadir estas características. En primer lugar, comentar que es un software que nos va a permitir desde el primer momento definir de una forma limitada y flexible los parámetros en los cuales nosotros vamos a realizar nuestras analíticas. Para cualquier tipo de matriz vamos a poder definir cualquier perfil que luego vamos a utilizar en nuestras analíticas. Nos va a permitir también un exhaustivo control y trazabilidad de todo el proceso. Como os comentaba antes, desde la recepción de la muestra, la validación, codificación y etiquetado de esta muestra, la realización de la orden de análisis a nuestro laboratorio para planificar el trabajo a los técnicos del laboratorio, realizar una correcta lectura de los resultados, bien sea por introducción, bien sea por captura de información, luego lo veremos, y evidentemente la elaboración de los informes de los análisis en base a reportes de resultados. Por supuesto, estas son las condiciones que nos van a permitir estar seguros de que vamos a poder cumplir y poder estar, digamos, con el cumplimiento de las normativas que actualmente pues, nos pueda interesar. Además, con el LIMS ERP Soltic podemos obtener información, podemos obtener resultados desde los equipos, del propio equipamiento que estamos implementando en el laboratorio. Hay equipamiento capaz de generar
información, poder exportarla, bien sea directamente a través de unos conectores adecuados o bien con la elaboración de ficheros de diferentes formatos en los cuales se especifican las muestras incorporadas, los resultados que se han obtenido, y esos ficheros somos capaces de leerlos, introducirlos, de forma que podamos validarlos y de forma que podamos incorporarlos de forma automática, evitando posibles errores de digitación, posibles errores de manipulación de esa información. También como un tema importante que incorporamos a nuestro LIMS, a RP-Soltic, es la gestión documental, como una herramienta en la cual podemos vincular cualquier documento que hemos elaborado con nuestra ofimática, hemos recibido a través de correos electrónicos, etc., incorporarlo y vincularlo a nuestros registros. También vamos a permitir la emisión de informes automatizados y incorporando firma digital. Luego veremos un ejemplo en el cual podemos elaborar informes que podemos firmar digitalmente y enviarlos de forma automatizada a nuestros clientes. Evidentemente también, además de todo lo que es la gestión propia del LIMS, vamos a poder incorporar gestión como control del consumo de nuestros reactivos, los inventarios de todos los elementos que vamos a utilizar en lo que es las analíticas, incluso de estos elementos también controlar los lotes y la trazabilidad de esta información de estos reactivos o de estos elementos que podemos ir consumiendo en nuestras analíticas. Podemos hacer también, evidentemente, gestión de aprovisionamiento, cartera de pagos, facturación, cartera de cobros, es decir, todo lo que hemos hablado antes, que por el hecho de que este módulo está integrado y forma parte de un RP, pues facilitamos esta serie de procesos en función también de las necesidades que tengan en su laboratorio. También como característica fundamental también es que somos capaces también de integrarnos con software de terceros, es decir, si en un laboratorio pertenece a una empresa en la cual ya hay implementado pues, un software de gestión tipo SAP, tipo Navision, somos capaces también de realizar integraciones a través de enlaces de interface que podemos desarrollar con su implementador de RP. Vamos a hablar ya un poco para terminar con esta presentación, esta primera parte de la presentación, un poco de cuál es nuestro perfil, de nuestras referencias, para que se vean un poco los sectores, las áreas en las cuales nosotros podemos dirigir. Son laboratorios no solamente farmacéuticos, sino, como comentábamos antes, sino también nos podemos referir incluso a sectores industriales, al sector de la industria química, al sector agroalimentaria, y todos aquellos laboratorios, tanto de gestión de la calidad, de análisis de medio ambiente, de agroalimentación, de construcción, clínicos o veterinarios, como os comentaba, o laboratorios también pertenecientes a centros de investigación, a universidades, etc. Vamos a ver algunas referencias concretas un poco también para centrar y para que puedan ver las múltiples aplicaciones que podemos ir satisfaciendo. Por ejemplo, en la industria de la biotecnología tenemos un ejemplo, una referencia de un grupo de empresas, el grupo OX. Es un grupo de empresas que está implementado en España, en Italia y en Colombia. Es un grupo de empresas en los cuales su actividad fundamental es el desarrollo y comercialización de un producto propio, sobre todo dirigido a la higienización y a la seguridad bioambiental, biotecnológica. ¿De acuerdo? Llevamos ya con ellos desde hace más de 8 años trabajando y bueno, hemos crecido un poco con ellos, también con este grupo. También otro ejemplo que puede ser bastante referenciador puede ser el laboratorio que tenemos en SENASA, en Costa Rica. El SENASA es el Servicio Nacional de Salud Animal, es un servicio veterinario en el cual pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y, bueno, pues, digamos con un gran volumen tanto de usuarios y de información, pues llevamos gestionando pues, sus analíticas para, digamos, el cumplimiento
de labores luego de exportación de sus productos ganaderos. Luego también como otro ejemplo podemos ver el laboratorio como laboratorio de control ambiental, el ejemplo de FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, tiene digamos, una empresa denominada Ámbito que se dedica a hacer proyectos de descontaminación y labores de proyectos de medio ambiente, en los cuales tenemos, por ejemplo, en un proyecto que está en el río Ebro, en un proyecto de descontaminación de un embalse en el cual pues, durante muchos años se ha sufrido mucho deterioro ambiental, pues está, digamos, con todo lo que es la limpieza de ese entorno, y todos los residuos se analizan, todos los residuos que se tratan y se califican pasan por el proceso de LIMS RP-SOL-TIC, con el cual pues, se gestiona todos los procesos que están gestionando aquí en este laboratorio. Bien, vamos a ir un poco ya resumiendo y vamos a ir un poco recopilando todo lo que hemos estado hablando. Fundamentalmente, desde el punto de vista de un laboratorio que necesita tener un control de su información, de sus datos y de sus procesos, vamos a proponer la implementación del LIMS RP-SOL-TIC en contraposición con otras alternativas que podamos encontrarnos. Por ejemplo, en muchos casos nos encontramos que hay muchos laboratorios que se gestionan a través de ERCEL, de muchas ERCEL, en el cual, pues lógicamente, se van incorporando información, muchas veces soluciones que son, eso sí, muy caseras, muy particulares, pero que no tienen ninguna capacidad de control en cuanto al acceso al registro de los cambios. Es imposible de sacar estadísticas, hacer una correcta trazabilidad de la información y una integración con otros procesos que podamos contemplar. Y fundamentalmente, normalmente estos procesos no cumplen directamente con las especificaciones de la información de las normativas que nos exigen llevar una normativa. Por lo tanto, en nuestra recomendación no vamos a recomendar que se gestione un laboratorio con AES. Otros casos que tenemos son las aplicaciones a medida. Otras soluciones que nos encontramos es que los laboratorios se enmarcan en procesos muy costosos en tiempo, en inversión, en tiempo de puesta en marcha. Además, con resultados muchas veces inciertos, y sobre todo una vez que esos proyectos se han puesto en marcha, luego es muy difícil hacerlos evolucionar. Bueno, es muy difícil, simplemente siempre son a base de nuevas inversiones que nos exigen seguir invirtiendo en este desarrollo. Finalmente tenemos paquetes o links sectoriales más o menos desarrollados, de mayor o menor envergadura, pero que normalmente suelen ser soluciones cerradas. Sobre todo que permiten poca flexibilidad y poca adaptación a las necesidades concretas que podamos tener. Y también son muy difíciles de integrar con otros procesos, con otros software, con otros equipamientos, a no ser que sean enlaces ya preestablecidos. Si estamos fuera de estos diseños, normalmente también nos salimos de estos entornos. Entonces, finalmente, lo que nos encontramos es que, bueno, una solución ideal para la implementación de la gestión de los procesos y los datos del laboratorio, pues lo encontramos con nuestro LIMS RP-SOL-TIC. Bien, vamos a resumir en 4 ideas. LIMS RP-SOL-TIC es un producto flexible que se adapta a las necesidades de cada cliente. Desarrollamos un proyecto de implementación que lo hace muy económico y muy viable, con una capacidad de integración y desarrollo sin ninguna limitación, y además tiene ya, digamos, una fiabilidad y una solvencia ya demostrada en importantes implantaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que va a ser la demostración, y vamos a pasar ya a ver un ejemplo de cómo funciona, de cómo podemos trabajar con el LIMS RP-SOL-TIC. Vamos a entrar en la aplicación. Vamos a ver.
En primer lugar, lo que lógicamente nos solicita la aplicación es nuestra identificación. Esta identificación tiene dos objetivos fundamentales. Primero, evidentemente, una labor de seguridad y restricción a cierta información y a los procesos en los cuales nosotros estamos habilitados, y además también para identificarnos en todos los procesos que vamos a introducir, en todos los datos que vamos a introducir a partir de ahora. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar nuestro usuario de demostración y vamos a acceder ya a nuestra gestión de laboratorios de este ejemplo. En realidad lo que estamos viendo aquí es ya nuestro RP con sus múltiples módulos, como veíamos antes, como os comentaba antes, entre los cuales aparece nuestro LIMS, la gestión del laboratorio, un módulo integrado en todos los restos de módulos de RP. Ni que decir tiene que si en una instalación solo hace falta habilitar el proceso de laboratorio, pues simplemente daríamos de alta el módulo de laboratorio con la información necesaria en procesos necesarios. El resto de módulos, en este caso, no se activaría. Vale. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer. En este caso es un ejemplo de un laboratorio ambiental que hace analíticas de aguas residuales, de agua de consumo humano, y que van a ir realizando muestras y las van a ir procesando y las van a ir realizando pues, los diferentes procesos. Bien. Vamos a empezar en primer lugar por la definición que vemos aquí en la gestión de laboratorios, en la gestión de parámetros. Vamos a ver los parámetros que podemos crear. Es una lista de parámetros abiertos en los cuales el usuario de cada laboratorio puede generar de forma organizada los parámetros que les interesen. ¿De acuerdo? Puede ir creando, añadiendo, incorporando los parámetros diferentes que les pueda interesar. En esta definición incluso puede ya informar valores económicos, pero sobre todo lo que nos interesa es que cada uno de estos parámetros tiene también la posibilidad de incorporar las especificaciones técnicas que nos van a interesar para cada uno de estos parámetros. ¿De acuerdo? Pues cuáles son sus procedimientos, las técnicas de análisis, las unidades de medida, etc. Esta información, como os comentaba, puede ser información que podemos ir también personalizando para cada caso. Lo importante es que además de la definición que tenemos aquí, conforme vamos trabajando con cada uno de estos parámetros en posteriores muestras, ya directamente desde esta pantalla de definición de parámetro podemos acceder a la información que hemos ido generando en nuestro histórico. Tenemos, por ejemplo, aquí la información de documentos relacionados. Aquí en documentos relacionados vemos organizados por módulos, en este caso, todos los módulos que hemos ido generando, todos los documentos que hemos ido generando en el módulo de laboratorios. En este caso aquí vemos toda la lista de documentos de analíticas que hemos ido realizando para y vemos incluso en qué estado están, cuándo se han dado de alta, incluso de una forma muy sencilla podemos hacer doble clic. Claro, esta vista que vemos aquí es una vista que vamos a ver cómo funciona porque tiene una serie de utilidades que vamos a ver que van a estar disponibles también para todo el resto de las vistas y las pantallas que vamos a poder acceder. Aquí, como pueden ver, podemos hacer acciones como por ejemplo un filtrado. Podemos ver, por ejemplo, todas las analíticas que tenemos pendientes de realizar, simplemente de una forma muy sencilla, directamente filtrando, o podemos verlas todas y verlas de forma organizada. Pinchamos y arrastramos y nos hace una vista organizada por estados en base a cómo está la analítica que tenemos que ir realizando, si está pendiente, si está terminada. También podemos incluso hacer clasificaciones, digamos, más desarrolladas, por ejemplo, organizadas por fechas. Y tal y como vamos filtrando y vamos organizando, nos va comportando, digamos, organizando la información, de forma que, de una forma también muy sencilla, podemos directamente hacer una vista preliminar para ver cómo va a quedar, para poder imprimirlo, tal y como lo estamos organizando. Pues a lo mejor porque nos interesa ver el destinatario, que es nuestro cliente, si quisiéramos verlo en primer lugar, pues tal y como lo vamos
conformando, se va configurando la lista que finalmente, si quisiéramos, podemos imprimir o directamente podemos exportar a una Excel. ¿De acuerdo? De una forma muy sencilla. Podemos aquí generar una Excel con toda la información tal y como la hemos organizado, tal y como la hemos estructurado en Excel. Esto ya es una Excel que nos ha generado directamente desde el listado de documentos relacionados que teníamos en este parámetro. Directamente, simplemente explotando la información del histórico tal y como lo tenemos reflejado. Ya digo que es una herramienta que vamos a ver a lo largo de toda la aplicación en todas las pantallas. En cualquier pantalla que veamos de esta disposición vamos a poder hacer trabajar con estas herramientas. Y también me interesa que vean esta herramienta, la gestión documental. Ya se os comentaba en la presentación. La gestión documental nos va a permitir relacionar cualquier documento de gestión, cualquier documento ofimático, a un registro, en este caso a este parámetro. Podría ser también para una muestra determinada, podría ser también para una información de un cliente, una factura, un pedido, puede ser para cualquier registro, podemos acceder a su gestión documental. Entonces, en este caso, para este parámetro en concreto, podemos acceder a la información que tengamos en nuestro equipo, en nuestro PC, y poder seleccionar pues cualquier documento, que puede ser desde una especificación técnica hasta una configuración de una imagen o un correo electrónico que hayamos recibido de un cliente. Cualquier documento podemos seleccionarlo y vincularlo al registro que estamos gestionando, en este caso al parámetro. Simplemente lo seleccionamos, hemos hecho selección de varios archivos, en este caso, y vamos a moverlo a nuestra gestión documental. Lo que estamos haciendo ahora es coger estos documentos y centralizarlos en el servidor para que estén disponibles para cualquier otro usuario, tenga la posibilidad de acceder a él, sin importar que ahora nuestro PC pueda estar apagado, pueda estar estropeado o pueda no estar funcionando, está centralizado. Si podemos acceder a la aplicación, vamos a poder también acceder a estos documentos. ¿Vale? Tenemos la opción aquí de mover o copiar, vamos a copiar, dependiendo de lo que queramos hacer con los originales. Aquí tenemos, pues, en este caso, los 3 documentos que hemos seleccionado. Puede ser de cualquier formato, puede ser un PDF, hacemos doble clic y accedemos a un PDF, hagamos el correspondiente, puede ser una imagen, puede ser un documento técnico, puede ser, aparece aquí esta pantalla, puede ser unas especificaciones, puede ser un correo electrónico, como les comentaba. ¿De acuerdo? En el cual podemos ir haciendo, digamos, el trabajo de incorporar esa documentación, además clasificarla según los criterios que queramos incorporar en base al tipo de documento que sea. Y estos documentos van a estar disponibles para cualquier consulta que queramos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir avanzando. Hemos ya definido los parámetros. La siguiente definición que vamos a ver va a ser lo que denominamos conjunto de parámetros. Los conjuntos de parámetros son agrupaciones típicas de parámetros que vamos a hacer en base a lo que vamos a denominar matrices. Las matrices son los orígenes de donde vamos a extraer nuestras muestras que vamos a analizar, y para cada matriz vamos a generar el correspondiente conjunto de parámetros. Son realmente las diferentes muestras que podemos ir incorporando con sus diferentes configuraciones típicas. Esto nos va a permitir de alguna forma predefinir cuáles son la lista de parámetros habituales que vamos a hacer para cualquiera de nuestras muestras, pero siempre vamos a poder tener la posibilidad de, para muestras particulares, hacer también la configuración particular de nuestra lista de parámetros. ¿De acuerdo? Podemos ir viendo aquí pues, diferentes parámetros que hemos ido creando aquí para este ejemplo. Lo podemos ir viendo aquí pues, diferentes perfiles posibles que podemos encontrar.
Para cada uno de estos perfiles, para cada uno de estos conjuntos de parámetros, tenemos aquí la definición del parámetro concreto y sus especificaciones técnicas, también aplicadas a esta matriz en concreto y a este conjunto en concreto. De forma que si para una matriz determinada tenemos especificaciones diferentes, también las podríamos indicar. Aquí además tenemos también la posibilidad, como he visto antes, de enlazar normativas específicas que podamos aquí consultar en cualquier momento. Muy bien. Vamos a pasar ya con, visto esta definición previa, a ver un ejemplo de cómo podríamos realizar pues, todo un proceso desde que recibimos una muestra hasta que vamos a ir generando todo el proceso hasta que finalmente llegamos a la captación de los resultados y la elaboración del informe y posteriormente ya pues podríamos proceder, por ejemplo, a la elaboración del informe y del cobro del servicio, por ejemplo. Bien, vamos a introducir un nuevo boletín en el cual vamos a introducir la información de la muestra que vamos a recepcionar. En este caso hablamos de un boletín porque el boletín de recogida nos va a ser capaz de en un mismo documento dirigido a un cliente, va a ser capaz de agrupar diferentes muestras. Pueden ser una, pueden ser dos o pueden ser muchas, dependiendo de la forma de trabajar que tengamos en cada caso. Bien, en primer lugar vamos a elegir a nuestro cliente, una serie de facturación. Podemos también seleccionar, si nos interesa, dentro del cliente, si el cliente tiene varios puntos concretos de extracción, podemos seleccionarlos aquí, según nos interese. Nos da ya por defecto una fecha de alta, una información sobre la fecha de recepción que puede ser válida para todas las muestras que vamos a crear para este boletín, un responsable de la recepción y también una persona de contacto si nos interesará dentro de lo que es el cliente. Una fecha prevista, según nos interese, bueno, y vamos a informar los datos de lo que es la cabecera de este boletín. Y a partir de aquí vamos a dar de alta, en base a este boletín, la serie de muestras que vamos a generar. Vamos a ir creando la primera. Bueno, como ven, se ha generado automáticamente un código de boletín. Esto es automático y es un código que se programa de forma particularizada para cada caso. En cada laboratorio tiene una forma de codificar los boletines de una forma diferente y particular de codificar las muestras en base a varios criterios. En este caso vamos a ver un ejemplo en el cual pues tienen un contador en base al año, primero el año, luego el contador de boletines y las muestras se codifican también en base al boletín al que pertenece. Vamos a introducir la primera muestra. Lo primero que vamos a hacer es incorporar un parámetro, un conjunto de parámetros que es el que nos va a interesar en este caso. Si conocemos el código, pues directamente lo introducimos. ¿De acuerdo? Si no lo conocemos, lo podemos buscar dentro de la lista de códigos que tenemos digamos, creados en nuestra base de conjunto de parámetros. ¿De acuerdo? Como les comentaba antes, el conjunto de parámetros lo que nos va a permitir es precargar ya una serie de parámetros que podamos tener ya preestablecidos, pero vamos a ser capaces también de incorporar nuevos parámetros, incorporar incluso nuevos conjuntos de parámetros, no solamente hacer, por ejemplo, en este caso el microbiológico, sino también hacer el físico-químico, etc. Podemos hacer también la gestión concreta de cada uno de estos parámetros, corregirlos, modificarlos, etc. También nos va a permitir informar la información de cómo ha sido el muestreo, dónde ha sido la dirección de recogida. En este caso, pues, estamos recogiendo la información que hemos puesto ya en la cabecera, pero aquí también podemos puntualizar, donde podemos poner aquí pues, el responsable del muestreo, etcétera, etcétera. También tenemos la posibilidad de incorporar datos dinámicos. Datos dinámicos son datos personalizados por parte del usuario. El usuario puede incorporar
nueva información que podemos gestionar y que podemos incorporar. Por ejemplo, en este caso, el número de lote. El número de lote es un valor relacionado con estas analíticas que inicialmente no estaba planteado en el formulario, pero el usuario ha sido capaz de poder generar aquí este dato, este valor, este campo y poder introducirlo. Lo mismo en la recepción. En la recepción podemos también establecer información sobre cómo ha sido la recepción, cuál ha sido la temperatura de entrada, cuáles han sido sus envases, pero también puede aquí definir unos datos con unas especificaciones según cómo lo ha querido dar. En este caso es una lista de valores específica donde ha podido aquí generar pues, un poco pues, cuál es el aspecto o la tipología de la muestra como lo ha querido especificar el usuario. ¿De acuerdo? Esto es una gestión de una información que el propio usuario es capaz de hacer. ¿De acuerdo? Bueno, y de esta manera pues iremos creando sucesivamente nuestras muestras con herramientas que nos van a permitir, por ejemplo, hacer importaciones rápidas, masivas. Vamos a poder hacer también copias de boletines, vamos a hacer una serie de herramientas que nos van a permitir también adaptarnos la incorporación de estas muestras de una forma adecuada a cómo son los procesos en cada caso. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente proceso que vamos a ver, como ven, en este caso el boletín todavía está pendiente de validar. El siguiente proceso es un proceso que solamente los responsables de recepción van a poder hacer, dependiendo de cómo se defina ese rol en cada laboratorio. Es un proceso de validación. En este caso vamos a ver que nuestra muestra, en este caso era esta, ¿vale? Estamos viendo que también tenemos aquí pendiente de validar una serie de muestras. Vamos a seleccionar la que hemos elegido y vamos a validarla. En este caso, el responsable puede comprobar previamente si la información es la adecuada y si es la adecuada, pues realiza la validación de esta muestra. En este momento tenemos ya la posibilidad de poder realizar la analítica y trabajar con las muestras que estamos gestionando, en este caso con la número 9. Tenemos ya aquí en la lista de las muestras pendientes de validar el resto de muestras que tenemos. Bien, ¿qué ha pasado con este boletín? Vamos a revisarlo, vamos a buscarlo. En realidad ya no aparece en la lista de pendientes de validar, sino que están en las pendientes de realizar. Las vemos aquí, ¿vale? Con otros tantos que hemos lanzado. Tenemos esta analítica, que es la información que veíamos antes, pero es la información que está pendiente de realizar. ¿Qué es lo que ha hecho esta validación? No solamente ha dado el visto bueno de esa información, de sus parámetros con esas especificaciones que hemos visto, sino que ha generado el documento específico para que es la orden de análisis para que en el laboratorio los técnicos procedan a su analítica. ¿De acuerdo? Las órdenes de análisis son ya los documentos que en un laboratorio vamos a poder ver. Bien, el proceso de la incorporación de las muestras también puede admitir cuestiones como, por ejemplo, lo que son la elaboración, por ejemplo, de etiquetados, como hemos comentado. Desde cualquier pantalla podemos habilitar la posibilidad de seleccionar una serie de muestras, en este caso estas que tenemos aquí pendientes de realizar, y lanzar el proceso de etiquetado. ¿Qué va a hacer esto? Pues bueno, según las muestras que hemos seleccionado, en este caso, esas 4, podemos elaborar el informe en formato de etiquetas, bueno, las utilidades que queremos ver, dependiendo de cómo sean las etiquetas, de cómo sea nuestra impresora de etiquetas, podemos lanzar el proceso de etiquetado en base a un código de barras, en base a el proceso que nos interesa. ¿Vale? Estas etiquetas, lógicamente, se adecúan a cada caso como sea su proceso y su herramienta de etiqueta. Bien. Vamos a ver en el caso de esta muestra que acabamos de desarrollar, este es el documento de gestión para un laboratorio, para los técnicos, donde vemos la información del origen, de cuál ha sido la matriz, de cuál ha sido el conjunto de parámetros. Podemos también desde aquí ya elaborar un primer informe de una hoja de laboratorios para que también, si se quiere en papel, también se pueda visualizar la información que nos interese y podamos anotar también el resultado que hemos obtenido en base a los procedimientos y en base a los límites que hemos establecido para estos parámetros.
Pero ahora lo que nos interesa ver cuál es el proceso de recogida de resultados para esta analítica. ¿De acuerdo? Vamos a analizar, en este caso, la muestra número 14-009-0. ¿De acuerdo? Como les comentaba, en cada caso tendremos que estudiar la mejor forma. Podemos tener varias. Podemos tener desde procesos que incorporan la información desde un fichero o desde pantallas que, adecuándose también a las necesidades, nos permitan la introducción de una forma, por un lado, efectiva y por otro lado también segura de la introducción de la información. Primero seleccionamos cuál es la muestra que queremos introducir los resultados. En este caso sabemos que es la número 9. Bien, si no lo supiéramos también podríamos hacer el filtrado por el parámetro o por el responsable de la lectura si le hubiéramos asignado. Vamos a seleccionar uno de ellos y entramos ya en la pantalla de introducción de resultados. La pantalla de introducción de resultados nos va a permitir establecer para cada uno de los parámetros, en base a también los procedimientos y los valores paramétricos que hemos realizado, la introducción de la información. La introducción de la información también es una información que puede ser establecida como diferentes tipologías y diferentes comportamientos. Por ejemplo, en este caso tenemos una programación muy sencilla en el cual, por ejemplo, podemos establecer que si en el momento que encontremos un valor numérico, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, 20 unidades de colonia de esta bacteria, pues directamente ya nos haga un aviso, por ejemplo, nos muestra en rojo. En otros casos podemos establecer, digamos, unas alarmas un poco más acordes a los intereses del procedimiento, de quién es el que está introduciendo la información. También incluso a efectos de la muestra, que podamos obtener información de que el resultado que hemos obtenido es un resultado que digamos, no está dentro de los valores permitidos, o que por supuesto no vamos a encontrar con información que tenemos que gestionar o que tenemos que notificar a nuestro cliente. ¿De acuerdo? También cada uno de estos resultados los podemos calificar, como puede ser un resultado definitivo, o puede ser un resultado presuntivo o provisional, hasta que no, digamos, realicemos una analítica posterior y establezcamos una información posterior. ¿De acuerdo? De aquí pues podemos poner, digamos, la información que queramos. La información del resultado también está abierta y también puede ser adecuada a las necesidades. Podemos poner, en este caso, tal y como estamos aquí trabajando, podemos poner valores numéricos o valores, por ejemplo, como valores de texto, por ejemplo, como informar la no presencia de recuento de coliformes. ¿De acuerdo? En el momento en que tengamos ya una valoración ya definitiva de los resultados, podemos ya guardar la información y pasar a la lectura de los siguientes resultados de las siguientes muestras. Vamos a revisar cómo ha quedado nuestra orden de análisis. La orden de análisis, la número 9, ya no estará en pendiente ni estará en curso, sino que estará ya terminada, porque ya hemos introducido la información de forma definitiva, ¿de acuerdo?, de los parámetros que estamos estudiando. Tenemos aquí los valores que hemos encontrado, ¿de acuerdo? Ahora ya, ¿qué podemos hacer? El siguiente paso, pues bueno, revisar si hemos encontrado algún problema o debemos hacer alguna rectificación. Podemos activar la gestión de versiones, de forma que podemos emitir un primer informe y luego, al hacer una corrección, podemos generar una segunda edición y una segunda revisión, una segunda versión, ¿de acuerdo? O podemos ya realizar una validación de la información. Un proceso similar al que hemos visto antes. Tenemos aquí la lista de muestras en las cuales ya hemos realizado el estudio, hemos realizado ya la introducción de resultados y tenemos que validarlos por un responsable. En este caso, el responsable es esta persona, que es la que se ha logueado inicialmente con la fecha concreta de validación. Seleccionamos y validamos. ¿De acuerdo? Y ya desaparece de la lista de órdenes pendientes de validar. Vamos a recapitular, vamos a ver nuestro boletín. Es un boletín que ya tenemos realizado. Vemos aquí una lista
de boletines realizados, la número 9. Vemos aquí originalmente cómo es nuestro boletín y vemos que la orden de análisis ya está terminada y además está validada. Podemos acceder a él directamente a través de los documentos relacionados. Podemos acceder también al documento de la orden de análisis y desde aquí directamente, como ya tenemos los resultados ya validados y conformes, podemos proceder ya a la elaboración de nuestro informe de ensayo, informe de resultados, en el cual podemos directamente imprimir, lanzar o directamente hacer una vista preliminar, en la cual vemos en función también de las características del informe, tal y como se desea incorporar, pues tenemos aquí pues un ejemplo de del aspecto que puede tener, en el cual pues podemos incorporar los datos de la muestra, de cómo ha sido la recepción, cómo ha sido el muestreo, en esos datos que veíamos antes que podemos introducir en nuestro boletín, y cómo ha sido también los resultados, y finalmente el responsable que ha validado esta información. ¿De acuerdo? Como os comentaba, esta información, este boletín puede generarse en formato PDF, puede firmarse, puede enviarse de forma automatizada a nuestros clientes. ¿De acuerdo? Como último proceso que vamos a ver también el proceso ya final de facturación. Vamos a generar el albarán, que es el documento previo a la factura, que nos va a permitir facturar y cobrar este boletín. ¿De acuerdo? Vamos a generar el albarán, que es un documento que realmente pertenece ya a otro módulo, al módulo de ventas, al módulo del RP. ¿De acuerdo? Que vamos aquí, el cual ya directamente desde aquí podríamos también pasar a imprimir, pero que si vamos a la parte de ventas, vemos que tenemos ya dentro de la facturación pendiente ya nuestro boletín, al cual nosotros podemos ya decir, pues, bueno, con una fecha de facturación, podemos ya incorporarlo pues, a una factura. Podríamos aquí también agrupar, incorporar varias facturas, varios albaranes en una misma factura, es decir, varios boletines, varias muestras en una sola factura, y ya desde aquí podemos generar la correspondiente facturación, etc. ¿De acuerdo? Y desde aquí ya, lógicamente, pasar. Esto es un proceso propio de la administración. Pero lo interesante es que desde aquí, desde esta factura que hemos generado, la factura número 2, que está pendiente de cobro, esta factura, además de poder emitirla y enviarla a nuestro cliente con un proceso administrativo contable, tenemos la información de trazabilidad de esta información que hemos generado, esta factura. Vemos aquí pues, el documento con su coste, que viene lógicamente de la valoración económica que hemos hecho de este análisis microbiológico, pero tenemos también como documento relacionado el albarán, el cual hemos generado previamente para poder pasar a esta facturación, y en el albarán vemos el boletín, que podemos acceder directamente haciendo doble clic, y volvemos otra vez a ver el primer documento que hemos visto, el documento de boletín de recogida de muestras. Hemos hecho un recorrido desde un documento administrativo, como es un documento de factura. Hemos ido recorriendo el documento hasta finalmente todos los documentos que hemos generado, hasta finalmente el último, que es el primero que hemos elaborado, que es el boletín de recogida de muestras. Y podríamos otra vez volver a andar el camino o llegar incluso otra vez a visualizar el documento de la orden de análisis, volver otra vez a generar la gestión que quisiéramos realizar aquí, si hubiéramos tenido que realizar una corrección, etcétera, etcétera, tal y como hemos comentado. Bueno, pues hasta aquí básicamente es un poco la información, las pantallas que queríamos mostrarles de forma muy resumida, muy genérica, para apuntarles sobre todo la funcionalidad, los procesos que tenemos
disponibles para la gestión del laboratorio y cómo son capaces también de incorporarse con más procesos y más gestión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente darle las gracias por su atención y ya pasamos a la fase de preguntas que nos quisieran realizar. Bueno, pues muchas gracias, Óscar. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis que podéis hacerlas levantando la mano y yo os abriría el micrófono, en caso de que tengáis un micrófono conectado. O también podéis escribirlas en donde pone, bueno, en el chat de GoToWebinar y yo se las trasladaría a Óscar. Bueno, vamos a ver. Mientras se van animando, Óscar, coméntame, a ver, Sí. el tipo de laboratorios en todos los sectores, pues hay mucha variedad de empresas, ¿no? Pero en el caso vuestro, la verdad es que el tipo de laboratorios es muchísimos tipos de laboratorios. ¿Con cuáles estáis trabajando más? ¿Qué tipo de laboratorios ¿con qué tipo de laboratorios estáis trabajando más ahora mismo? Bueno, básicamente, digamos, como tú comentabas, es una aplicación que puede satisfacer las necesidades de varios sectores y de varias características de diferentes tipologías de laboratorios. Básicamente, estamos muy implementados en laboratorios ambientales, laboratorios de control ambiental, laboratorios de calidad y también laboratorios industriales, laboratorios de producción, en los cuales se hace un desarrollo de un proceso productivo, bien sea, como os comentaba antes, un ejemplo de biotecnología, también procesos industriales agroalimentarios, los cuales en ese proceso pues establecen, digamos, y de una forma incluso pues, también muy tipificada, muy planificada, la extracción de muestras que se asocian a los lotes de fabricación. Entonces, este proceso es también un proceso que se adecua muy bien a esta forma de trabajar, porque además permite la automatización. Estos boletines que hemos visto en este ejemplo, que se generaban manualmente, somos también capaces de articular procesos que de forma automática puedan planificar y ligarse a lotes de fabricación, de forma que en un proceso productivo también podemos incorporar todo el proceso de analítica y de control de muestras. ¿De acuerdo? También hay otra serie de sectores, como hemos comentado, pues el sector veterinario, el sector también clínico, farmacéutico y también pues, bueno, procesos también incluso laboratorios de calibración, laboratorios también de control de calidad, como os comentaba. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué tipo me preguntan aquí y creo que es importante, qué tipo de control de acceso a la información hay? Es decir, ¿de qué forma podemos establecer roles de acceso a la información? ¿Todo el mundo accede a la misma información? No. Esto es, digamos, lo que se establece en la implantación del software. Realmente, cuando hemos comentado antes que es un software que se implanta, una de las primeras labores que hay que hacer es establecer estos roles. Y cada rol que se asocia a cada usuario que pueda acceder a esta aplicación, se le asocia los permisos que tiene a cada punto del menú, a cada pantalla, qué es lo que puede hacer en cada una de ellas, qué procesos puede o no puede acceder. Hay usuario que puede acceder, por ejemplo, a darle a un boletín, pero a lo mejor no puede validarlo. O como antes hemos visto, a lo mejor se puede introducir los resultados, pero a lo mejor no puede realizar la validación final porque eso lo tiene que hacer un responsable. Entonces, bueno, eso lo podemos incorporar en el momento de la definición de los usuarios. Bueno, aquí Gladys nos pide cómo podemos ver una demo del software. Yo no sé si vosotros cómo soléis hacerlo, si te puedes bajar una demo del software. Sí, bueno, tanto como bajar, podemos hacer
aparte de una sesión equivalente a la que estamos haciendo aquí en general, la podemos hacer más particularizada. También lo que hacemos es, tenemos un servidor para acceso de demos, un servidor de internet que le facilitamos la contraseña y las instrucciones y accede directamente a lo que hemos estado entrando a la misma aplicación y pueden directamente, libremente, acceder, probar, añadir información, hacer un ciclo completo como el que hemos realizado, pues desde la recepción hasta la información de los resultados y la elaboración de los informes, etc. Si pudieras, Óscar, poner un email, no sé si el tuyo ¿Sí? o quizá el tuyo, no sé si quieres que lo pasemos a todos, digo, para que puedan ponerse en contacto contigo, porque me están preguntando, digamos, qué tienen que Sí, hacer para perfecto. poder... Lo escribo aquí sí, en el chat. sí, pónmelo en el chat y yo se lo paso a todos. Mientras tanto, recordaros, Sí. podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control y yo os abriría el micrófono. Es la mejor forma, la forma más rápida y más directa de participar. Ahí os voy a pasar Sí, el mail de Óscar. Ahí está. Ahí tenéis el mail de Óscar para si queréis plantearle directamente alguna pregunta, alguna duda que tengáis. Bueno, vamos a ver, Óscar, ¿qué tipo en cuanto a las ISOs que ayudáis a cumplir para los laboratorios, si nos podías, lo has mencionado creo en algún punto Sí. de la presentación, porque esto creo que es importante. ¿Qué ISOs Sí. ayudáis a cumplir? A ver, en la parte específica del IMSS está muy orientado al cumplimiento de la ISO 17025, que es la ISO, digamos, la ISO por la cual se acredita a través de entidades de acreditación los procesos habituales de un laboratorio. También, además de esta ISO en concreto, pues también damos la posibilidad de cumplimientos pues, tipo FDA para entornos farmacéuticos y también, gracias también al resto del ERP, a normativas ISO 9000 o 14000 dentro del ámbito genérico de cualquier proceso de la empresa. Cuando hablas del sector farmacéutico, en el sector farmacéutico en concreto, ¿qué tipo de... O sea, ¿estáis trabajando también en qué tipo de laboratorios dentro del sector farmacéutico? ¿Investigación médica, por ejemplo? Sí, sobre todo ¿De medicinas? sí, en producción, sobre todo es la tipología. Básicamente son laboratorios que hacen servicio a otros, digamos, a empresas fabricantes que realizan el servicio de elaboración de analítica de muestras, sobre todo para el mundo de los cosméticos, etc. Vale. ¿Sí? Vamos a ver, me preguntan por aquí si es, bueno, sí, efectivamente, ¿cuál es un poco y más con vuestro caso que tenéis un RP también como tal, si es difícil pasar, por así decirlo, de utilizar el LIMS a ampliar al RP vuestro, ¿no? de Soltic? ¿Cuáles son un poco los pasos o la metodología que seguís No, aquí? en realidad el proceso es el siguiente. Nosotros realizamos la implementación del LIMS RP Soltic, es decir, desde el primer momento estamos implementando el RP. Lo que ocurre que puede ser que inicialmente solamente activemos las utilidades propias del laboratorio. Y de una forma muy natural, conforme el laboratorio vaya solicitando más funcionalidades o se vayan integrando más procesos, se van incorporando de una forma natural y directa nuevos procesos que pueden pertenecer a la parte que hemos visto administrativa, por ejemplo, una típica facturación de un servicio de laboratorio, o directamente, por ejemplo, pues la incorporación de un control de inventario, por ejemplo, de consumibles que tenemos en el proceso de analítica. Cualquiera de esos procesos los vamos activando en función de las necesidades que pueden
incluso ir incorporando módulos completos o partes de módulos completos. Lo que hacemos es siempre ir con cada proceso, con cada pantalla, ir incorporando pues, nuevas funcionalidades. Pero siempre de una manera muy natural, muy integrado, lógicamente, en la misma base de datos, en los mismos procesos, con unos procedimientos equivalentes, unas pantallas de gestión todas muy normalizadas y muy similares para que el proceso de integración y de ampliación pues, sea lo más efectivo posible. ¿Normalmente el cliente vuestro suele tener ya un ERP funcionando? ¿O cuál es un poco la forma en la que llegan los clientes? Si pudiéramos hacer una media, digamos, ¿no? ¿Os entran más por la parte de laboratorio, por la parte de ERP? ¿Cuál es un poco el...? Normalmente digamos, el perfil típico son, para el caso concretamente de LIMS, son empresas que la parte de gestión las suelen tener mejor o peor resueltas, pues, o a través de RPs o a través de, a lo mejor, de programas de facturación más o menos amplios o más o menos limitados, pero básicamente es una funcionalidad, es una necesidad de gestión de laboratorio, normalmente. ¿Qué sucede? Que lo que nosotros ofrecemos también abre la puerta a poder gestionar de una forma mucho más amplia, mucho más adecuada todos los procesos de toda la empresa, de forma que todas las definiciones que hemos hecho a nivel comercial, perdón, CRM, o todas las valores de facturación que tenemos en una contabilidad, en una gestión, los podemos incorporar en el RP. O en el caso de que tengamos ya un RP pues ya sentado, ya funcional, y no interesa acometer, digamos, todos los procesos de la empresa, podemos integrarnos con ellos. Si también el programa de gestión, el RP, lo permite, estamos hablando con RPs tipo pues, SAP, tipo Navision, pues lógicamente pues, lo que se hace es implementar, desarrollar un interface de comunicación en el cual nosotros, a partir de los valores que hemos obtenido en el laboratorio, exportamos esa información en el formato que el fabricante o el implantador de esa solución pues nos diga y bueno, establecemos ya directamente la comunicación. Oye, ¿la licencia del software cómo funciona? Es decir, ¿va por usuarios técnicos de laboratorio? ¿Por volumen de análisis? ¿Cuál es un poco el funcionamiento? Nuestra política es por licencia de usuario. Es decir, licenciamos el software en base a los usuarios que lo van a utilizar. De acuerdo, porque también, en base al número de usuarios, digamos, todas las necesidades de implantación y de posterior soporte, pues lógicamente van en función también de esa dimensión. Lo que hacemos es ver cuántos usuarios hay que formar, cuántos usuarios hay que atender en la toma de requerimientos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es licenciar en base a esos usuarios, el número de usuarios. No son concurrentes, son nominales. Eso es importante. Son usuarios nominales. Si me pudieras decir una media de usuarios que tenéis, o sea, en las empresas, es decir, que son pues, laboratorios grandes, pequeños. Sí, es muy diverso porque tenemos usuarios, o sea, laboratorios de a lo mejor 1 o 2 usuarios para laboratorios muy pequeños o departamentos muy pequeños, hasta grandes instalaciones como hemos hablado antes del ejemplo del Senasa, por ejemplo, son más de 40 usuarios. ¿En qué tipo de mejoras estáis trabajando? Porque, por ejemplo, nosotros estamos continuamente haciendo webinars y todo lo que tiene que ver con la movilidad suele ser un asunto. Entiendo que para este tipo de software, precisamente la movilidad no es un problema, ¿no? En el sentido de que suele ser, por así decirlo, un software bastante resiliente, ¿no? Sí, a ver, evidentemente para el caso concreto de LIMS, suelen ser instalaciones que solo piden la movilidad o la exportación de lo que se refiere a resultados. Pero claro, resulta que nosotros tenemos la solución, la ventaja de estar soportados en un RP que ya establece una serie de herramientas y de mecanismos que dan la capacidad de acceso a través de
móviles, a través de páginas web. Entonces lo que se establece son, dependiendo de las necesidades, dependiendo de los requerimientos que se establezca, pues o bien a través de portales web se establece un intranet donde el usuario, donde el cliente, lo podemos decir así, entra en una intranet de la empresa, se loguea los usuarios y contraseña y puede acceder, por ejemplo, a su histórico de sus informes, de sus muestras, al estado de cómo están, por ejemplo, las muestras que tienen pendientes de realizar, con información de ese estilo. Y lógicamente también, de la misma manera, pues a soluciones para movilidad, como hemos comentado antes, pero aplicadas lógicamente al entorno del contexto en el que estamos hablando del laboratorio. Bueno, y la última pregunta que te hago es, la relación con los sistemas normalmente este tipo de laboratorios suele tener gestión documental. ¿Soléis integrar o con la vuestra vale? Normalmente la nuestra es lo suficientemente versátil y potente como para poder ser suficiente para que todos los documentos que se necesitan relacionar o vincular a todos los procesos de gestión es más que suficiente, porque nosotros permitimos para cada registro, para cada orden de análisis que hemos visto, por ejemplo, tenemos la gestión documental completa para que poder allí vincular, pues, por ejemplo, pues, hojas Excel de cálculos con formulaciones, documentos específicos de cómo ha sido un muestreo para una muestra concreta, y suele ser suficiente porque la verdad que para todos los registros tienes una gestión documental completa. En cualquier caso, si necesitáramos integrarlo con cualquier solución ya un poco más potente, más elaborada de gestión documental, también podríamos establecer el enlace, claro. Muy bien, Óscar. Oye, pues muchísimas gracias por habernos explicado vuestro LIMS y nada, esperamos veros por aquí en otra ocasión. De acuerdo. Encantado de haber estado con vosotros. Un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por habernos seguido, haber estado hoy con nosotros. Recordaros que en tecnowebinars.com podéis tener más información sobre software relacionado con laboratorios y otros muchos